Perfecto. Vamos a la sesión número 2, ingeniería de prompts, arquitectura y modelos multimodales. Pues bueno, cuando entramos en contacto con la inteligencia artificial y inmediatamente vemos esa línea, ese de texto en donde empezamos a chatear con ella, pues nuestro primer acercamiento es escribir como si escribiéramos a un humano, ¿no? Incluso algunos utilizan la inteligencia artificial saludándole, agradeciéndole, pidiéndole, o simplemente haciéndole una pregunta y esperando una respuesta y después, de acuerdo a la respuesta, replanteando una pregunta. Hoy vamos a ver que no es la manera más óptima de hacer uso de la inteligencia artificial. Hay maneras más óptimas de hacer uso de la inteligencia artificial. Vamos a ver qué técnicas se ocupan para hacer esas consultas más óptimas. Y lo más importante, vamos a pasar en esta sesión de una conversación que hacemos con la IA como si fuera un amigo o un vecino, a poder ocuparla como el sistema informático serio que puede producir resultados concretos y determinísticos para nosotros. En la sesión anterior hubo muchos conceptos un poco rebuscados y nuevos, conceptos que nos eran como un poco ajenos. En realidad estábamos hablando del tema del motor, las bujías, el árbol de levas, qué es lo que había dentro del motor de ese carro. Pero ahora es tiempo de subirnos al carro y manejarlo. Entonces, todo ese tema de cómo era el árbol de levas, cómo era el motor, los pistones o las bujías va a quedar a un lado y nos vamos a centrar de cómo manejar el coche. Vamos a ver cómo manejarlo, cómo optimizarlo y algunos ejemplos. Y les voy a dar algunos consejos para que empiecen a modelar su propio proyecto de inteligencia artificial. Cómo lo pueden modelar y cómo pueden empezar a hacer sus primeras prácticas. Todo esto para que logren resultados deterministas, es decir, que lo que en su mente está y que tienen definido sea lo que la inteligencia artificial les dé como un resultado y no sea que le pidan algo a la inteligencia artificial y el resultado no sea lo esperado, porque hayamos escrito algo conversacional, hayamos hecho lo que se llama una petición o prompt ingenuo. Entonces partimos de el tema de que hacemos una conversación con la inteligencia artificial, podemos seguir conversando con ella y mientras más conversamos con la inteligencia artificial de manera interactiva, en realidad la hacemos más alucinar, la hacemos más inventar cosas, perdemos más tokens, que habíamos dicho que los tokens eran los fragmentos de información tanto de entrada como de salida. Perdemos, pues básicamente el uso de la inteligencia, la gastamos sin de tener una economía, la gastamos de una manera derrochándola y obteniendo bajos resultados. Entonces, si nosotros tomamos a la inteligencia artificial y le hacemos preguntas interactivas y nos vamos a hacer 3, 4 horas escribiéndole, diciéndole que está mal, ajustando, diciéndole que ahora lo haga de otra manera y todo, en realidad ahí vamos a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos precisando qué es lo que necesitamos que la inteligencia artificial nos dé. Y eso es muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es precisar. Luego, a veces, como humanos, la precisión de eso nos falla. Nos falla porque nos falta, nosotros mismos no sabemos qué queremos exactamente. Nuestra definición está como muy indefinida, como muy amplia y ambigua, y eso es un grave problema. Pero ¿cómo podemos solucionar eso? Con inteligencia artificial. Muchos dicen, ay, es que yo uso ChatGPT y estoy escribiendo y luego alucina y regreso y todo, pero ¿has probado, por ejemplo, pedirle a Gemini que te haga un prompt para ChatGPT y con ciertos fundamentos y tú lo has ajustado y luego lo has puesto en ChatGPT? No. O mejor aún, ¿no has hecho un prompt desde ChatGPT que le
solicite a Claude que de manera interactiva haga preguntas para ajustar lo que tú quieres y luego te dé un resultado, entonces en realidad las inteligencias artificiales se pueden conjugar, se pueden usar en manera simultánea y no son restrictivas. Yo puedo decirle a tal inteligencia artificial que me genere tal contexto que luego puedo usar en otra inteligencia artificial. Luego, eh, usualmente tengo ambigüedades, yo puedo diseñar un prompt en donde si encuentra una ambigüedad, me pregunte de manera interactiva. Entonces, de esa manera, yo voy dando los huecos sobre el prompt ingenuo y se va ajustando a hacer un prompt menos ingenuo hasta que se convierte en un prompt lean. ¿Qué es un prompt lean? Un prompt lean es un prompt con el menor esfuerzo, más enfocado hacia dirigirnos a un punto específico, a un objetivo, y lograrlo con menos pasos, es decir, con menos recursos, lograr un resultado óptimo. Entonces, como les decía, ya el chateo y el estar chateando con la inteligencia artificial con prompts ingenuos, nos vamos a gastar totalmente nuestra cuenta, nos vamos a gastar todos nuestros tokens, no vamos a lograr nada. ¿Y por qué no entonces estructuramos prompts más hacia la técnica, más hacia cómo está construido el LLM, el modelo de lenguaje largo? ¿Y por qué no también hacemos uso de otras inteligencias artificiales para afinar nuestros prompts? O la misma inteligencia artificial que estamos utilizando. Vamos a ver entonces cómo lo podemos hacer. Entonces vamos de el modelo conversatorio que es poco óptimo a un modelo ajustado y directamente al blanco de lo que queremos. Vamos a poner aquí a presentar. Entonces, tenemos que recapitular. ¿Cuál es la estructura de un prompt que habíamos visto en la sesión anterior, pero muy así de pasadita? Tenemos que decirle a la inteligencia artificial que debe de actuar como un experto. Bueno, ¿qué tipo de experto? Si queremos un contrato, le decimos que un abogado y le decimos de qué ramo de las leyes, penal, civil, e incluso fiscal. Luego, le decimos exactamente qué queremos que nos construya. O sea, por una parte, le decimos qué tipo de profesional va a actuar. Eso lo lleva a qué ramo de expertos va a ocupar. Recordemos ese gran cerebro de la sesión 1. Entonces, vamos a hacer qué rango de experto va a ocupar. Luego le vamos a decir qué queremos que nos vaya a fabricar. Muy importante, qué queremos que haga, que nos fabrique. Nos puede fabricar una página web, nos puede fabricar una imagen, nos puede fabricar un video, de acuerdo a las capacidades de la inteligencia artificial que estemos ocupando. Luego le tenemos que dar el contexto, es la información vital de fondo, ¿no? Si, por ejemplo, le decimos que sea un arquitecto de software, o sea, un programador, y le decimos que nos diseñe una página de internet, el contexto es decirle de la empresa, de una empresa llamada de esta manera, cuyo ramo son estos productos, que muestre los productos de esta manera, lo más detallado posible, para que construya la página web como queremos. No nos basta decir, hazla bonita y profesional. El bonito, el profesional, es muy ingenuo. No, por ejemplo, para Luis Miguel, para Vini, para Sonia, bonito y profesional es diferente que para Gil o para María o incluso para mí. Incluso a alguno le gusta el color verde y dirá eso es bonito, otro lo hará azul y dirá eso es bonito. Entonces es importante definir muy bien el contexto. O sea, ¿qué queremos que tome para construir? Es como el material, ¿no? El material de construcción. Y luego le tenemos que decir en qué formato que lo queremos. Si nos va a hacer una página web, obvio, pues en el lenguaje de las páginas web, HTML. Si queremos que nos haga una imagen, le decimos una imagen que se pueda descargar. O si queremos, por ejemplo, que nos haga un texto que vamos a compartir en un grupo de WhatsApp, le decimos, queremos que hagamos un texto compartible para un grupo de WhatsApp que lo voy a pegar.
¿no? Cortar y pegar. No, Vini. Y luego, por otra parte, eso nos va a dar tener un resultado predecible. El hacer este mecanismo, llevemos en la mente 4 partes: cómo quiero que actúe, o sea, como qué personaje; luego, qué quiero que me haga, ¿no? Se lo pongo; en qué contexto quiero que me lo haga, o sea, qué información necesita de insumos para construirlo; y luego, cómo quiero, qué resultado quiero que me dé. Si logramos esto de una manera correcta, con un solo prompt vamos a lograr el resultado de lo que queremos. O a lo mejor sí tiene que ser conversacional, pero la conversación no se convierte en una conversación de 2 o 3 horas o a ver si logras un resultado. Se convierte en una conversación solo de afinar 1 o 2 detalles. Entonces, que con esto eliminamos la ambigüedad. Todo detalle que no especifiques en este prompt, pues lo va a inventar la inteligencia artificial. Y también otro punto importante: en las mismas restricciones le puedes decir que no invente, y que si va a inventar algo, mejor te lo pregunte, que no obvie, que no busque, que no alucine incluso, ¿no? De esta manera no es una programación oscura, sino es una delegación estructurada. Ahora bien, aquí hay 2 conceptos interesantes para evitar el tema de las alucinaciones. Las alucinaciones son cuando a la inteligencia artificial tú le pides algo y la inteligencia artificial te da algo diametralmente diferente. Tú le dices, hazme un gato en un campo, y pone un campo y pone el gato de herramienta en medio de un campo, ¿no? O le dices, oye, qué oso, y te dice, soy Yogi, ¿no? O sea, te dice algo que no tiene nada que ver. Te dice una cosa que no tiene nada que ver. Esa es la alucinación. Luego, ¿cómo podemos evitar la alucinación? Ahora, en estos ejemplos que vamos a ver en esta sesión, vamos a encontrar que hay las bases de un edificio, los pilares de un edificio. A eso se le llama el prompt de sistema o contexto estático. Se llama System Prompt. El System Prompt es lo que te dice que no se puede mover, son las vigas que sostienen al edificio, es el comportamiento continuo que debe de tener la inteligencia artificial en lo que se denomina un chat o proyecto de inteligencia artificial. Ese concepto existe en Kimi, existe en Claude, existe en Gemini, llamado Gems, existe en ChatGPT, llamado proyectos. Es decir, en un proyecto tú le puedes decir tu System Prompt. Existen los agentes independientes y autónomos, también tienen un System Prompt, que se llama también Alma, ¿no? Soul. Entonces, a través de este System Prompt es como las varillas de un edificio, la base de un edificio, lo que le da los cimientos, y entonces sobre eso se empiezan a construir los user prompts. Es decir, tú le das unas reglas generales y luego le puedes dar instrucciones que van sobre esas reglas generales para que no se desvíe. En esta sesión vamos a tener un ejemplo de cómo hacer un System Prompt y cómo hacer User Prompt, ¿no? Por ahí, por ejemplo, me platicaban, oye, pero yo quisiera que la inteligencia artificial, por ejemplo, yo le doy las facturas de mis clientes y que me haga su declaración de impuestos y que la mande al SAT, ¿no? Bueno, sí es viable, pero para la inteligencia artificial, y vamos a ver más adelante, es importante que definas bien el proceso, así con los prompts adecuados, pero es más importante un concepto que se llama humano en el ciclo o humano en el bucle, o sea, human in the loop, ¿no? Que es decir, que pongamos los insumos adecuados, definamos lo que queremos, pero antes de entregar, antes de subir, antes de llevarlo a los clientes, el humano sea el que haga un checklist y valide. También con la inteligencia artificial o con algún mecanismo, no podemos dejar a la inteligencia artificial hacer todo. Si hacemos que la inteligencia artificial haga todo, seguramente se va a hacer un Skynet y va a estar complicado, como las noticias que de repente salen ahí, que si la inteligencia artificial ya hackeó a una empresa, que si le borró una base de datos, que todas esas cosas son porque la inteligencia artificial ha funcionado de manera autónoma, no ha habido hombres o humano en el ciclo,
y porque no se le han colocado arneses. Es decir, a la inteligencia artificial hay que estructurar prompts de alguna manera especial, el System Prompt. System Prompt es uno de esos arneses, ¿no?, que debe de tener para que la inteligencia artificial se guíe sobre lo que nosotros queremos. Y eso diferencia entre alguien que abre el chat GPT y de manera totalmente bucólica le dice, hola, dame esto, a uno que estructura totalmente lo que quiere y recibe su resultado. Nosotros vamos a ser esos, los que estructuramos y recibimos el resultado determinista. Bueno, esa es la parte de la figura de la izquierda. La parte de la figura de la derecha, para la inteligencia artificial, existen una serie de etiquetas que bien las podemos poner o no, pero que facilitan a ese mecanismo de los modelos de lenguaje largo, a ese cerebro, a entender y visualizar muy bien qué es lo que quieres. Porque para la inteligencia artificial, eh, en la orden de las palabras puede conllevar una probabilidad diferente y algunas veces no somos claros y, y puede tener otro significado la forma en cómo estructuramos las frases. Eso pues es muy humano, es muy del lenguaje natural, pero si queremos ser más deterministas, necesitamos que esté muy enfocado cuál es nuestro rol, cuál es nuestro contexto, qué es lo que queremos y cuáles son nuestras reglas. Y eso, por ejemplo, para el caso de lo que platicamos de facturas y temas de impuestos, las reglas tienen que ser las tablas de impuestos. Las reglas deben ser de dónde sacar las facturas. Las reglas deben de ser si está firmado o no electrónicamente una factura. O sea, todo eso que un contador humano, un fiscalista humano establecería, también se lo tenemos que dar a la IA. Hoy en día, hay proyectos en donde a la gente le ponen una camarita y la ponen a mover objetos, a limpiar y todo, para que esta camarita capte y visualice todo lo que está haciendo la gente para convertirlas en system prompts, para convertirlas en funcionamiento para la IA. De esa manera la IA o tiene datos de aprendizaje o tiene system prompts que se están manejando, o sea, tiene entradas para poder establecer su flujo, ¿no? Entonces, las etiquetas es parte de eso. Ahorita vamos a ver ejemplos de etiquetas, ¿no? ¿Qué etiquetas se pueden poner y todo? No es algo extremadamente obligatorio, pero es funcional y si no se hacen etiquetas, se pueden hacer párrafos en donde se establezcan muy bien las partes del system prompts, que es lo que queremos, y entonces la inteligencia artificial lo lea y pueda interpretarlo de una mejor manera. Entonces, esa es la calibración y el orden lógico, que lleva a que no tengamos nada de confianza, como decir, hola, te hago una presentación y te diga, y la IA haga una presentación a lo loco de un tema que escoge a lo loco, a decir, actúa como un gerente de marketing, por ejemplo, desarrolla una plantilla. El orden en cómo ocupes el System Prompt no es trascendente. Les actúa como un experto de marketing. Desarrollarás una presentación sobre el producto X en el contexto de que el producto X se va a introducir en Latinoamérica con este porcentaje. Buscan el mercado de Brasil, de Guatemala, de Centroamérica. Es decir, empiezas y luego al final. No alucines con datos que no encuentras. Si hay un dato que no existe en Internet, todo no lo inventes. Establece que no está determinado y genérame entonces un reporte ejecutivo en donde se muestra el logotipo de la empresa y le das toda la salida y házmelo un PDF. Al final incluso en alguna inteligencia artificial le puedes decir, y cuando esté listo me lo muestras, yo lo apruebo y se lo enviarás a mi jefe. O sea, así de lleno puede ser un tema de un prompt y el prompt puede generar eso. Luego, aparte del tema del prompt, existen los loops, que es que el prompt se puede especificar y puede tener ciclos de ejecución y cuando encuentra que las variables o las condiciones de que ya todo está listo se han completado, entonces termina, ¿no? Termina todo el prompt. Es decir, el prompt no solo es lineal, puede ser cíclico. Pero bueno, no vamos a
Ahorita no vamos a irnos a mucha complicación, vamos a ver ejemplos sencillos y lo más importante es este coche que hoy vamos a aprender a manejar y que en la sesión anterior vimos cómo son las balatas, cómo es el motor y todo, ahora es el momento de soltarnos a empezar a utilizarlo, ¿no? Y sin ningún miedo, sin ningún nada, y con estos fundamentos que estamos viendo, ya tenemos que ir ocupando este coche. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, en base a las etiquetas, en base a un orden estructurado, la máquina va a poder leer y entonces va a poder a la máquina obligar qué es lo que tiene que analizar primero, luego va a cruzar datos de una manera visual, ¿no? Digo, la visualización de ese propio modelo, va a sintetizar y va a poder establecer un veredicto. Es decir, va a poder hacer un orden de razonamiento correcto, sin alucinar. Entonces, en ese sentido, el orden importa. Luego, por ejemplo, hay un caso de una agencia de seguros que quiso usar inteligencia artificial. Hizo un prompt ambiguo. Dijo, a ver, pongo esta foto y dime quién es el culpable. No, pues no sabemos. Aquí estamos viendo que se están pegando directamente en el frente. Y aquí, pues, el resultado no es válido. Pero, ¿qué pasa si se ponen una serie de ejemplos en donde el carro A o el carro B es el culpable, se le va alimentando a la inteligencia artificial y luego se le da un caso nuevo? Entonces puede establecer un veredicto en base a una conjunto corto de ejemplos. Eso es lo que se le llama few shot, o sea, conjunto pequeño de ejemplos, pero significativos, ¿no? De esta manera se logra que la inteligencia artificial dé una salida, y esta salida puede ser para un humano, un reporte, o puede ser para otro sistema, un archivo de algún tipo de formato, para que lo interprete otro sistema y haga unas decisiones diferentes, ¿no? Aquí esto está a nivel sistemas, esto es una colección de información en donde indica quién seguramente es el culpable. Bueno, entonces regresamos a la eficiencia y los límites. Por una parte, este es el pasado. Pregunto, verifico, prohibido, confirmo, repito, no, está mal, cuidado, no, verifica, haz ese chat que te hace dos horas y no logras nada, pierdes del 41 al 66% de tokens. Es como si perdieras dinero, realmente es como si tiraras tu dinero así, a, tiraras el dinero a la calle y perdieras el 66% de lo que le puedes sacar a la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa si tú determinas qué se va a planificar, qué pruebas va a hacer, qué puede hacer la inteligencia artificial de manera autónoma? Hay muchas cosas que la inteligencia puede hacer de manera autónoma: investigar, corroborar, generar una tabla, hacer una comparación. Eso lo puede hacer totalmente autónomo, sin que el humano lo esté revisando. En un punto, el humano puede revisarlo y en eso se llama línea roja. Ahí sí, si vas a comprar, si vas a expandir un avance o vas a modificar algo de manera destructiva, yo, humano, me tienes que preguntar si lo apruebo o no. Y eso es una parte muy importante. ¿Cuándo podemos hacer esta parte y tener confianza de que nos va a preguntar para hacer esta otra? Entonces la inteligencia artificial funciona y funciona muy bien. Esto lo podemos ver en el tema de los agentes inteligentes, que ya veremos en la parte de agentes cómo están construidos. Y esos agentes funcionan totalmente de manera autónoma. Solo cuando hacen algo que no les hemos aprobado hacer o que es destructivo, nos preguntan. Pero pueden funcionar totalmente autónomos. De esa manera tenemos el principio Lean, que es: concedemos poder en todo lo que puede ser beneficioso y que no hay ningún riesgo. Las instrucciones son agénticas, es decir, son autónomas. Y y al adherirse a las reglas hay un menor ruido, hay más resultados, hay más deterministo, eh, obtenemos lo que queremos, pero estamos definiendo un límite desde un inicio, no en cada paso. Eso es importante, estamos ahorrando también tiempo de nosotros.
Entonces, cuando podemos construir un prompt que le llamamos un blueprint, bien hecho y todo, con ejemplos y demás, lo vamos a poder pasar a este motorazo de la inteligencia artificial, el que ustedes quieran. Ahorita vamos a platicar cómo son cada modelo de inteligencia artificial y en qué se enfocan, y que de acuerdo a eso es cómo les va a convenir a cada quien escoger su modelo o modelos que va a ocupar. Y una vez que llevemos ese, ese prompt al aparato de la inteligencia artificial, a la ejecución eh, multimodal de, del modelo de lenguaje largo, entonces ya nos va a sacar un veredicto, nos va a dar un resultado, que el cual con mucha confianza lo podemos introducir en otro sistema o utilizarlo. Esa es la idea. Incluso si no somos tan perfectos en diseñar esto, aún aunque lo hagamos con otra inteligencia artificial que nos ayude a definirlo, estamos realmente optimizando perfectamente los procesos, porque de llegar aquí con algún u otro detalle, lo ajustamos y listo, y no va a ser un ciclo de pérdida, ¿no? De tiempo. Ahora, aquí tenemos algo muy importante. Existen cuatro inteligencias artificiales que son del mercado. Bueno, ¿cómo inició todo esto y todo? Bueno, la más famosa es la de OpenAI, ChatGPT. Es la más famosa. Es la que tiene más usuarios, tiene mayor cantidad de usuarios, pero de las que empezaron y las que iniciaron antes de ChatGPT fue Gemini de Google. Y sigue siendo una inteligencia artificial de gran uso. Mucha gente la utiliza. Entonces, iniciamos por ahí de 2024, 2025, Gemini, y luego ya que empieza a acabar el 2025, eh, y empezamos como en 2026, el chat GPT empieza a agarrar poder. Bueno, ¿eso de qué se debe? Bueno, se debe a los diferentes modelos de lenguaje largo que empezaron a surgir y que empezaron a tener una u otra característica más poderosa. Ahorita lo vamos a ver en un lenguaje bastante claro, pero existen una serie de medidas que son en el rango de, si dejo a este modelo programar y hacer un desarrollo como un ingeniero, ¿cuál es su nivel de eficiencia? Y se le pone un nivel. Y si dejo a este modelo razonar en algo filosófico, ¿cuál es su nivel de eficiencia? Y le ponen un nivel. Y si dejo a este modelo tratar de resolver un problema matemático o de biología, ¿cuál es su nivel? Esos son el ranking, ¿no? De todas las cosas que se han visto. Gemini empezó siendo el primero, luego ChatGPT lo destronó. Luego llegó Claude de Anthropic y destronó al ChatGPT. Y luego, ahora, recién hace 2 semanas, el modelo chino, Kimi K3, pues parece que ya también destronó a todos, pero luego en algunas medidas digamos que les gana y en otras no. Y la realidad es que el ecosistema sigue dominado por Claude, luego por ChatGPT y Química 3, aun por ser modelo chino, todavía no es adoptado. Y bueno, para entrar en Química 3, tienes que mandar un correo, te tienen que evaluar, tú llenas un cuestionario y ya te liberan para que compres la cuenta. O sea, está más como sobre invitación. Entonces, yo lo estoy revisando. Hoy hice pruebas de desarrollo con Code y funcionó bastante bien. Me gustó hasta un poco mejor que Cloud Code. Bueno, ¿qué son estas herramientas? Son para desarrollar, para generar sistemas de cómputo. En este curso no vamos a llegar hasta ahí, nos vamos a acercar mucho en la sesión 4, ¿no? Nos vamos a acercar demasiado, pero sí son realmente poderosos. Ahora, ¿qué tenemos aquí hoy en día? ¿Cuál es el estado hoy en día? El estado hoy en día es que existe un modelo que se llama Fable, que es el que, pues, puedes, Vini, apagar tu micro, ¿no? Ahí sí puedes apagar tu micro. Bien. Entonces, pues lo que tenemos es que existen varios modelos. Vamos a ver, así que tenemos.
Ya lo silenciamos porque no estaba. Y les decía, tenemos varios modelos y los modelos que ahora este, tenemos hoy en día que son los más interesantes, los más modelos de frontera, o sea, los más actualizados, es uno que se llama Fable. Fable, se escuchó mucho en las noticias que había un modelo de Claude, de Anthropic, que se llamaba Mythos, y que era un modelo que se salía, trataba de hackear máquinas, y que tenía como vida propia. Entonces le crearon una versión más reducida, que le llamaron Fábula. O sea, de mito pasó a ser una fábula, ¿no? O sea, más reducido, menos poder, pero termina siendo un modelo interesante. Ahora que entremos en la interfaz de Claude que les voy a enseñar qué modelos tenemos recientes. La verdad es que es un modelo que funciona bien, pero tiende a ser caro y rápido, pues relativamente. Aquí en esta gráfica dice que es rápido. Bueno, sí, en realidad es rápido si lo consideramos que es poderoso cuando hace sus pensamientos y nos sirve para cosas muy complejas. Viene siendo como un Fórmula 1, viene siendo como un coche de alta velocidad. Y luego por aquí tenemos a Gemini. Gemini es el red del contexto, de la cantidad de información que puede generar y que puede conectarse a toda la suite de Google. Y además, vamos a ver en la sesión siguiente que puede hacer RAG con muchas cosas, es decir, ponerle bases de datos externas y construir múltiples aparatos o productos generativos como audios, videos, presentaciones, eh, chats, o sea, puede hacer muchas cosas y es muy útil para la docencia, muy útil para docencia, muy útil para construir resúmenes, muy útil para estudiar, muy útil para construir bases de datos de conocimiento agénticas. Ese es un modelo que obtienes cuando ya tienes Google y los que tienen una cuenta de Google prácticamente es gratuito. En el caso de Claude, sí hay que pagar. Si queremos usar Claude, cualquier tipo de Claude, hay que pagar porque el Claude gratuito prácticamente no hace nada, no hace ni un hola ni un adiós. Luego el Gemini de Google podemos usarlo de manera gratuita y podemos incluso pagar si queremos espacio de 2 teras. Sale menos de 200 pesos al mes y es funcional para muchas cosas. ¿Para qué nos puede funcionar? Prácticamente es el rey de todas las imágenes. Todo lo que queremos hacer, que salga una imagen, un brochure, una diapositiva, un podcast, que porque está ligado con Notebook LM o Gemini Notebook, que también vamos a ver en la sesión siguiente. Lo podemos hacer con Gemini y es muy útil para los docentes, muy útil para quien genera publicidad, de marketing y todo, muy útil para todo el tema de edición de imágenes y lo haces de volada. Hoy vamos a ver parte de esa parte, cómo funciona. Y luego tenemos ChatGPT en su versión Sol, la 5.6. Tiene un razonamiento profundo, tiene todo el tema de este especialista en tareas proactivas. Es el líder absoluto en el pensamiento, pero entre Fable y Opus, ahí la van llevando. De hecho, Opus 5, que también es de Anthropic y desde Claude, también tiene gran poder y sobre todo el análisis de XML o datos grandes lo hace muy bien. Pero, ¿cómo lo podemos ver? Pues pensemos que Gemini es como un experto generalista. Es alguien que te puede hablar de filosofía, como de un poco de matemáticas, como algo de literatura. Y además es dibujante. Piensa que es como un dibujante. Un dibujante, un maquetador, eso es el Gemini. Y Fable, piensen que es como un ingeniero. Como un ingeniero, eh, por ejemplo, un ingeniero de los aeronáuticos, un ingeniero de industrial, como alguien que sabe de procesos, es como un ingeniero serio. Si hablamos de Fable, un ingeniero, digamos, ya de experiencia, que conoce procesos de la industria. Y luego si nos vamos al tema de GPT Sol,
Pensemos que es como un científico que igual hace cosas genéticas, como que igual hace, y que también en el caso de Fable y de ChatGPT también tienen otros ramas de conocimiento, no solo el conocimiento científico, algunos pueden hacer como cosas legales, cosas de revisión de contratos, pueden tener como ese tema de conocimientos y pueden tener especializaciones en submodelos de tema de ingeniería genética y todo. Mientras Gemini, ese sí se queda como una cosa genérica, como un experto genérico. Y en el caso de Opus, véanlo como un ingeniero, entre Opus 5 y Fable, veamos que Opus 5 es como un ingeniero más pragmático, pero con gran experiencia. O sea, él hace las cosas rápido y busca la más óptima opción. Pero el caso de Fable, es más reflexivo, como que busca más complejidad. Entre estos dos casi no notas diferencia, ¿no? Bueno, entonces tenemos lo que es un bucle lineal, de chatear al infinito, eso siempre va a alucinar los modelos, mientras eh, si nosotros vamos haciendo agentes especializados y vamos dando las cosas correctamente, funciona como una decisión, como gráficas, como un acueducto con compuertas, como algo más estructurado. Y eso es lo que queremos. Buscamos una referencia más estructurada y esperamos que las tareas complejas se puedan resolver por etapas, no que pedir que la tarea compleja por arte de magia en un chat infinito no las genere, sino ir fragmentando y esos fragmentos nos permitan resolver. Y bueno, aquí podemos ver el tema de Química 3. Es todo un nuevo modelo chino. Este está magnífico. Este va a abrir puertas terribles, y puede, aquí toda esta tecnología puede llegar a desbancar a la inteligencia artificial de Estados Unidos y Europa. Bien, y bueno, esta inteligencia artificial tiene su propio asistente de inteligencia artificial, tiene su propio tema de agentes para realizar desarrollos y tiene su ejecución de escritorio. Muchos de estos plataformas de inteligencia artificial tienen versión de escritorio, de computadora, y se le puede decir que use la computadora y haga acciones. Lo que sí es que sí tenemos que tener cuidado de ir aprobando y todo, porque puede borrarnos la información, puede tomar control y borrarnos la información, o puede propagar nuestra información. eh, ¿Qué se recomienda en esos casos cuando manejamos agentes? Usar una computadora aislada o en un dispositivo diferente al de uso en donde tenemos nuestras cuentas bancarias y todo, ¿no? Eso terminará en algún momento y luego llegará a un punto en donde va a ser algo eh, sin riesgo poderlo hacer, pero cuando usamos inteligencia artificial agéntica y instalamos en nuestra máquina y le pedimos que use nuestra computadora, tenemos que tener esos cuidados. Entonces, en esa línea de producción de la inteligencia artificial, hay una puerta verde muy importante, la supervisión humana. Cuando aquí hay un flujo que hemos desarrollado y vamos a entregar a cliente o entregar a otro proceso, un humano tiene que revisar si cumple las expectativas. ¿Lo puede hacer con la misma inteligencia artificial? Claro que sí. No es necesario que el humano lea todo y cheque todo y haga todas las operaciones. Puede simplemente con la misma inteligencia artificial decirle que los criterios de cumplimiento los está haciendo y que le dé evidencia de los criterios de cumplimiento. Y si la evidencia al humano le es suficiente para probar el proceso, se aprueba, ¿no? Eso es parte de Human in the Loop, ¿no? Que es importante. Luego, ¿cómo tenemos las reglas? Bueno, si yo quiero hacer una sola tarea, es prácticamente un solo paso y la tengo bien definida, puedo hacer un prompt, como lo vimos, con toda su estructura, me va a dar una consistencia y voy a tener cero alucinaciones. Si me involucra muchos volúmenes de datos y todo, recomendación, usar las etiquetas XML o los
párrafos. XML, les digo, es un tipo de lenguaje derivado de HTML que son en pequeñas etiquetas en español que dicen qué cosa hace cada cosa y qué fragmento del prompt es, si es el tema del rol, si es el tema de la tarea, si es el tema de el formato en cómo queremos que salga. Lo vamos a ver en el ejemplo y nos va a ser muy claro. También, si no tenemos etiquetas, tampoco pasa nada porque podemos hacer párrafos que indiquen qué queremos de cada cosa. También no existe ningún problema si nosotros a la propia inteligencia artificial le decimos qué es lo que queremos y que queremos que organice las ideas para un prompt y nosotros revisamos el prompt, vemos que sí está consistente, tiene todo lo que queremos y luego lo usamos en otra inteligencia artificial o la misma. Es simplemente usar la tecnología para optimizar el propio proceso de solicitud de datos a la tecnología. Y luego, pues tenemos el tema de la autonomía y múltiples casos, vamos a ver más adelante en la inteligencia artificial agéntica, que es nuestra cuarta sesión, cuando construimos un agente inteligente. Entonces, por una parte, no estamos malgastando. También es importante saber que cuando hacemos un proceso, podemos seleccionar un tipo de modelo y no necesariamente el más caro y el más que razona más o el que se tarda más. Cada modelo tiene su punto de funcionamiento. Ahorita lo vamos a ver, los modelos de Claude, por ejemplo. Luego, el llenado bajo las reglas, ese le va a dar los rieles para que podamos obtener el resultado que queremos. Y luego podemos ir haciendo diferentes versiones de eso para tener versiones de lo que estamos desarrollando, del prompt que estamos desarrollando, para obtener diferentes variaciones, ¿no? De lo que queremos. Entonces, de esta manera el veredicto es que no es que esto esté de moda, no es que esto sea algo, una ciencia, sino en realidad es una nueva forma de comunicarnos con la inteligencia artificial, que se dio desde que nace la inteligencia artificial y es la forma más óptima de aplicar la inteligencia artificial. Bueno, con esto no sé si tengan alguna duda, porque vamos a proceder al tema de los ejemplos. ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien, sí, los ejemplos mejor. Gracias. Sí, 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 los ejemplos son básicos. Ah, sí, sí, Luis Miguel. Adelante, adelante. Sí. Nada más una pregunta, en cuanto a los modelos, ¿cómo puedo saber si un modelo es más poderoso en una cierta área que otro? Ah, es muy, muy buena pregunta. Vamos a ver el caso así de Claude, ¿no? Aquí está la interfaz de Claude. Todas las inteligencias artificiales, pues todas tienen un lugar para escribirle y escoger tu modelo. Y todas tienen el mismo lugar de modelo, ¿no? Luego, cuando escogemos el modelo, que aquí lo podemos ver, los modelos normalmente los ordenan del que tiene más razonamiento al de menor razonamiento. Luego, los modelos, hay ciertas actividades, por ejemplo. Pensemos que yo quiero que vaya, busque y compare una información. Eso no necesita un gran amplio razonamiento, solo va y busca. El ir y buscar lo puede hacer un modelo de bajo nivel de razonamiento, por ejemplo, Haiku. Y aquí dice, es más rápido y da respuestas rápidas, ¿no? Luego, sucede que la actividad que queremos no necesariamente es solo ir y buscar y comparar, sino que queremos, vaya, busque y haga una búsqueda en Internet y compare y tenga un cierto criterio un poco más alto, ¿no? Entonces ahí ocupamos Sonnet. Es decir, Haiku es la moto. Si yo me quiero pasar en moto, puedo llegar en moto. Sonnet es como ese coche compacto que te lleva a donde quieras y no gasta mucha gasolina, pero te lleva, ¿no? Te lleva. Opus ya es como una camionetita, ¿no?
en donde ya puedes llevar cosas y todo. Y el Fable, ese es como la Silverado, ¿no? Como la Lobo, ¿no? Toda enorme y todo, ¿no? Cada uno de estos hace algo. Ahora, ¿cómo puedes calar qué modelo corresponde a lo que tú vas a hacer? Pues puedes empezar usando un modelo de menor esfuerzo y ver cuál es su respuesta junto al prompt que estás haciendo y lo vas poco a poco tonificando. Aquí, por ejemplo, hay más modelos y aquí el esfuerzo es diferente. Por ejemplo, aquí una combinación es, yo quiero usar una moto, pero quiero que sea una moto pues viejita. Entonces, haiku, ¿no? Y luego el modelo, por ejemplo, hago un haiku y no hago un razonamiento extendido. O me voy a un sonet, ¿no? Y me voy a un esfuerzo bajo, medio, alto, extra o máximo. ¿Eso qué significa? Pues el sonet puede, que sería como el equivalente a un coche compacto. Este es como un bochito, luego más allá es como un coche Yasuru, ¿no? Ya un Versa, luego ya se va un Altima y luego ya se va. O sea, va a tener más poder y va a ir haciendo más cosas. Pero para fines, por ejemplo, de Opus, por ejemplo, vas a decir, bueno, es que yo quiero hacer un proyecto, pero mi proyecto requiere eh, ocupar varias áreas de conocimiento humano, como marketing, análisis de precios, ver temas fiscales. Quiero más cosas y quiero que las correlacionen. Entonces ahí el Opus es uno de los que podría ser más candidato, más que ocupar un sonet en término alto, medio o extra o máximo. Realmente un Opus, por ejemplo, en un modelo medio a alto, te puede servir. Ahora, llegas a un punto en donde dices, híjole, es que yo quiero hacer algo en donde hay múltiples variables, múltiples correlaciones, es muy complejo y necesito que múltiples expertos funcionen porque mientras vas subiendo de modelo, ya por dentro estos modelos tienen, por ejemplo, un modelo grande, por ejemplo, Fable, y genera varios hijos de modelos Opus por dentro, en el fondo. O sea, es como si ya fueran equipos de trabajo. Entonces, por ejemplo, además del tema de los coches, tenemos que el haiku es por ejemplo, lo que decía, una moto, pero es una sola moto. Y luego el sonet ya es un coche, pero si le vas poniendo más poder, pues pueden ser dos coches o puede ser una flotilla. Ah, y el opus puedes ser un opus que jale varios sonets, o sea, por el fondo. Y el Fable en determinado momento, cuando lo ejecutas, sí jala varios opus para hacer el trabajo de Fable. ¿Y qué va a pasar? Bueno, esto se va transformando, esto va cambiando, estos modelos, aquí son los modelos viejos, hay Opus 3, por ejemplo, el Opus 3 sí es más tontito que el Haiku. El Opus 3 podríamos pensar que si hablábamos de moto, pues el Opus 3 es una bicicleta, ¿no? Y luego todas estas variedades se convierten, si habíamos dicho que esta era una camioneta, estas variedades que vienen acá vienen siendo como camionetas de hace 5 años, hace 10 años, pensemos en ese símil, ¿no? Normalmente para actividades normales que hacemos la gente de a pie y todo, con sonet medio es suficiente. Luego podemos subir a Opus y luego si ya queremos probar algo más, podemos hacer Favor, pero normalmente las actividades de cualquiera son sonet medio o alto. Actividades muy simples, haiku, medio o alto. Pero en sonet la mayoría de la gente es donde se localiza. No sé si quedó entendido ese tema. Sí, sí, perfecto. Ahora fíjate, nos vamos al tema de ChatGPT, que tiene una similitud muy parecida, es muy similar. Aquí nos vamos bajando y tenemos diferentes modelos del 6, 5, 6 Sol, ¿no?
desde un mínimo hasta un máximo, ¿no? Luego, de esta manera vamos cambiando el poder, ¿no? También, si nos metemos en avanzado, podemos cambiar de modelo. El modelo de menor razonamiento es el 5.5, que bueno, fue por mucho tiempo ChatGPT, el ChatGPT. Es un modelo muy parecido a Sonnet, pero la versión 4.6. Luego tenemos Luna, que es un modelo que sería equivalente a, vamos a pensar, una bici, bueno, una moto. Luego tenemos Terra, que es un modelo muy parecido a una pick-up. Y Sol, de plano, es la Lobo, ¿no? También. Y lo podemos cambiar y lo podemos cambiar de velocidades, por ejemplo. A veces queremos algo muy rápido. Entonces, si queremos algo muy rápido y que no necesita muy gran razonamiento, Luna. Y luego velocidad rápida. Eso va a hacer que lo que queramos nos haga rápido, pero con temas de que pueda alucinar y no dar lo preciso. Luego, si queremos algo mediano, con Terra. Con Terra y lo podemos poner en un esfuerzo mediano. Terra mediano equivale como a Sonnet medium, ¿no? O sea, más o menos es lo que nos da. Con sus diferentes tonalidades, porque no son exactamente iguales. De repente el modelo, por ejemplo, Sol, sí le ha pegado a Opus 5, por ejemplo, pero no le gana a Fable. Pero también depende, porque en todos los rangos de todas las cosas que puede hacer el modelo de IA, puede ser muchas cosas. Entonces, en algunas cosas gana y en algunas cosas pierde. Les voy a poner en la semana un, un benchmark de todos los modelos nuevos, cuáles son sus habilidades más refinadas que tienen y qué cosas. Para alguien que, por ejemplo, va a desarrollar o programar, el ocupar un modelo determinado sí puede causar diferencia. Para temas de análisis de información o de labores normales de a pie, puede que la diferencia no sea tanta, ¿no? Entonces ahí vamos bien. Y y con el tema de Google, pues Google tenemos el 3.1 Pro, que viene siendo como el más poderoso, tiene como tirándole a un Sonnet, como a un Opus, el Flash, que tiende a tirarle como un Haiku, y Flashlight como un haiku versión más viejo. Y bueno, con sus diferentes tonalidades, porque en realidad Google no brilla en ser como de los modelos más poderosos ahorita, pero hace cosas poderosas. Vamos entonces a entrar en el tema de nuestros respectivos ejercicios. Bueno, los ejercicios los vamos a hacer en Claude y también los vamos a hacer en Gemini. Para el tema de Claude, tenemos un ejercicio en donde tenemos unos contratos. Tenemos unos contratos y hay que evaluar unos contratos. Para eso vamos a tener los pilares, que es el System Prompt, que aquí lo podemos ver. Si pueden ver, no está en XML, solo nos dice el rol, nos dice las fuentes de verdad, que ese tema es entre fuentes de verdad y verificación, es el contexto, nos tiene los límites, nos tiene el formato de respuesta y nos tiene cómo va a manejar las instrucciones. Es decir, nos dice que va a actuar como un analista documental. Todo esto se los voy a compartir para que lo tengan y lo puedan revisar al detalle. Y nos habla de qué función tiene que hacer, qué comparativa rigurosa tiene que hacer y de dónde van las fuentes de verdad, que son todos los documentos de los contratos que se van a meter, qué verificación previa tiene que hacer, que sean legibles, que si hay documentos o cosas incompletas, lo diga, los límites que son dentro del tema de qué es lo que viene en el contrato, pero sin meternos en
omisiones, por ejemplo, fiscales o recomendaciones, es decir, simplemente va a comparar y nos habla sobre temas de la salida del formato y todo. Bueno, todo esto que vemos aquí es la forma en cómo actuará de forma general un proyecto. Entonces, tomamos un proyecto, nos metemos a proyectos, le ponemos nuevo proyecto y aquí en eso le vamos a poner comparación de contratos. ¿Qué se intenta lograr? Obtener un comparativo de contratos para poder tomar una decisión. Esto en realidad no es un prompt, simplemente es una descripción. Me genera entonces un proyecto, pero en el proyecto, aquí memoria es una memoria compartida si es que la queremos compartir en un equipo, pero las instrucciones, este es en realidad el system prompt, las instrucciones del proyecto. Aquí copiamos todas las restricciones generales, ese edificio, y la guardamos. Luego, ese es el system prompt. Y podemos aquí meternos en Sonnet, simplemente, y podemos poner un Sonnet, por ejemplo, con esfuerzo medio, y le podemos decir, podemos subir los archivos, por ejemplo, de los contratos, que son uno de Metepec, Toluca, podemos meter Metepec, que están 3 contratos, ¿no? Y le podemos hacer un prompt totalmente ingenuo. ¿Cuál es el mejor? Y nos va a responder que, fíjense cómo nos responde, no se definieron criterios de evaluación, no puede emitir un juicio de cuál es el mejor, no hay criterios, no hay formato de salida. ¿Por qué nos está diciendo eso? El System Prompt lo dijo muy claro, que debía de haber un criterio de evaluación, que debía de haber un formato de salida, que no podía alucinar, que tenía, o sea, había puesto ya un edificio. Ahora nosotros tenemos que construir sobre esas bases del edificio los siguientes pisos. Entonces ya tenemos que poner un user prompt. Vamos a ver el user prompt. Nos metemos a abrir el user prompt. Y entonces el user prompt, que también se los voy a compartir, ya viene en un formato XML, lo creó una inteligencia artificial, lo creó con datos que nosotros le dimos, lo creó con todo lo que sabemos sobre cómo llevar contratos, sin gran complejidad, que actúe como un analista de negocios. Se va a proporcionar unos documentos que vamos a poner, extraiga toda la información pertinente, calcule los PKIs, establezca, genere, este, genere todo lo referente a, creo que no, creo que este no es el que, estoy metiendo uno que no era, perdón, es de evaluación de contratos. Metí un ejemplo que era diferente, perdón. Ajá, va a funcionar como un analista legal inmobiliario. Estos son los tipos de contratos que hay. Y aquí ahora sí, va a ocupar los criterios de cada una de las partes que encuentra en los contratos. Temas de actualización de la renta, temas de garantías de devolución, temas de terminación anticipada, temas de si quién es responsable del mantenimiento, si hay un fiador, si hay una póliza, qué reglas va a ocupar. Aquí la está haciendo en XML y está colocando las instrucciones para establecer todos los criterios. Sí, no te preocupes, Sonia, va a quedar grabado. Y aquí vemos todos los criterios que hay sobre los días de renta y todo. Como pudieron ver, y cuando pusimos todo, como pusimos un system prompt muy fijo, al momento de darle una pregunta ingenua, pues simplemente nos votó, nos dijo, es que yo no puedo porque me has hecho una pregunta ingenua. Esto que estamos aquí poniendo es un user prompt ya correcto, ya viable.
que da un criterio de cómo actuar, con qué documentos actuar, cómo evaluar cada posición, qué reglas necesita y bueno, qué tipos de ejemplos puede haber. Estos son los shots, los few shots. Y en qué salida debe de dar la salida, ¿no? De comparación. Cuando nosotros metemos este prompt nuevamente en este proyecto de Claude, ya entonces va a revisar ese prompt y nos va, conforme al contexto de lo que estamos subiendo, a hacer una evaluación. Y esa evaluación ya no debe hacer una evaluación ingenua, va a ser una evaluación determinista. Y bueno, obviamente se va a tomar su tiempo. Mientras nos está haciendo esa evaluación determinista, nosotros podemos ver otro tipo de prompts, por ejemplo. Ya les había mostrado un tipo de prompt que era para otro proyecto, pero aquí tenemos otros. Tenemos, vamos por acá. Aquí nos vamos a ejercicio de la sesión 2. Y tenemos, por ejemplo, otros prompts. Podemos, por ejemplo, tener prompts que funcionen para construir imágenes, construir brochures, construir publicidad. Por ejemplo, este es el ejemplo de cómo generar una imagen fantástica de un astronauta en un mundo marciano y todo. Todo esto que aquí aparece en inglés, porque es que podemos ponerle prompts en español y prompts en inglés. Incluso los prompts en inglés, si lo dominamos, son prompts que pueden ser más precisos que en español, porque fueron primeramente los modelos enseñados o vamos a decir que entrenados en inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un tema en donde este es un prompt que habla de muchas características de una imagen y habla sobre el tema de ocupar, transformar una imagen. Gemini para el tema de imágenes es lo mejor, o sea, es de las mejores inteligencias. Entonces, por ejemplo, habíamos pedido una imagen y de las imágenes que habíamos pedido, que vamos a ponerlo por acá, nos había pasado Luis Miguel su foto. Vamos a poner la foto de Luis Miguel. Y le vamos a decir que aplique todo el tema de traje espacial, todo lo que el prompt nos da de un lugar marciano y todo. Incluso, por ejemplo, nosotros estamos, ay, bueno, ¿y qué tantas cosas va a hacer? Podemos simplemente poner el prompt aquí y decirle acá, resumen de lo que vas a hacer, ¿no? ¿No? Dame un resumen de lo que harías con este prompt. Aunque es un prompt un poco ingenuo, el que estamos poniendo aquí, nos puede ayudar a hacer algunos resúmenes como rápidos cuando queremos analizar algo y sin tener que leerlo muy precisamente. Y aquí nos dice, va a crear una ilustración del Marte al atardecer con un astronauta en traje tecnológico, una criatura alienígena, amistosa, luminosa, juguetona, inspirada en Claude, varias imágenes de Star Wars volando, un ambiente marciano rojizo, iluminación dramática, pintura digital muy detallada en apariencia 8K, una visión épica, aventurera. Ha resumido todo lo que aparece en el prompt. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a poner el prompt. Bueno, ahora vamos a volverlo a copiar porque se nos fue, pero vamos a poner el prompt nuevamente de aquí y vamos a aplicarlo sobre la imagen. Ese prompt que estábamos haciendo puede ser para hacer una publicidad. Y podría ser la descripción de una publicidad o la descripción de un brochure o la descripción de un diagrama.
o incluso podría ser una descripción de algo que vamos a dar en una clase o algo que vamos a imprimir. Y miren, aquí como que nos modificó un poco el rostro de Luis Miguel, pero ya lo puso como astronauta y lo puso con su mascotita espacial y todas las de Star Wars y todo, ¿no? Pero todo en base a este prompt. Ahora, las inteligencias artificiales, aunque son generativas y generan eh, imágenes a través de prompt, no son exactamente iguales. Aquí lo está haciendo con Gemini. Pero, ¿qué pasa si hacemos lo mismo con ChatGPT? Aquí a ChatGPT y vamos a poner a Renata, por ejemplo. Y pongamos el prompt y veamos, ¿no? Bueno, mientras... ujú. Bueno, y ahorita nos va a mostrar. Aunque tienen las mismas instrucciones de prompt y está muy detallado, va a ser en realidad una imagen muy diferente. Bueno, mientras sucede aquí, nos vamos acá. Regresamos al proyecto de Claude y ahora sí ya vemos que en base al XML ya nos hizo una comparación y nos encontró que monto y actualización de renta en Metepec tiene estos parámetros, en Toluca no está especificado, por ejemplo, el tema de actualización, en el 3, que es el local del centro, hay temas sobre eh, los 5 días hábiles a pagar, la mensualidad. Luego en el 2, el depósito, habla de un depósito y devolución en 30 días. En el 1, en el 2, habla de depósito, se regresará al terminar el contrato. Y en el caso del 3, habla de 2 meses de renta. Uno habla de penalización. Nos hace todo un análisis conforme al prompt que le hicimos. Habla de los temas de fiador. Y luego hace una conclusión. Dice que el documento 1, tiene los 5 criterios en manera completa. El documento 2 especifica 4 de los 5 criterios, pendiente el fiador y la póliza. Y el documento 2, bueno, ese es el 3, el 2 presenta la menor cobertura. Solo especifica la forma completa de depósito, fiador y póliza, con la actualización de renta, penalización terminada y mantenimiento no especificado. Entonces, esto ya nos sirve como para ir tomando una decisión. Ahora, por ejemplo, si ya tenemos ese contexto, ya podemos preguntarle si usando el contexto anterior y a medida que requiero rentar una casa o inmueble, ¿cuál es más recomendable desde el punto de vista de un inquilino? Aquí, por ejemplo, lo que decía Luis Miguel, a lo mejor digo, bueno, Sonet me lo puede hacer, pero pues, ¿qué tal si le pongo el Opus 5 y lo hago con un esfuerzo medio, por ejemplo? Vamos a ver qué tema hace. Pero, por ejemplo, aquí ya nos dice que no puede emitir una recomendación sobre qué contrato conviene firmar, porque eso constituye una recomendación de contratación y valoración legal, que está fuera del análisis. Ahí lo podemos ver porque en nuestro System Prompt dijimos que no podíamos meternos con temas legales, ¿no? Pero que puede señalar que la 3 no corresponde a un uso habitacional, ¿no? Y que en el 1, ¿no? Sí maneja los 5 criterios, pero que el 2 maneja solo 3. Eso nos lleva a que el 1, ¿no? Fija una actualización anual del 4%
y un daño forzoso, un daño forzoso por ambas partes. Entonces, aquí nos va diciendo que estamos entre el 1 o el 2 y que, bueno, nos pide mayores criterios o configuraciones para poder tomar una decisión. Esta parte ya viene siendo un proyecto más sólido porque hemos puesto un system prompt y, y hemos puesto un user prompt, hemos puesto en el proyecto un system prompt y hemos puesto sobre el proyecto el user prompt para que nos vaya guiando. Aquí, ¿qué vendría? Nos falta afinar más el tema de cuántas propuestas queremos, qué es lo que buscamos, y también si nos da una restricción el System Prompt en cuanto a temas de darnos una evaluación, eh, porque no está viendo temas legales a profundidad, podemos colocar otras fuentes y podemos alterar el System Prompt para cargar otras cosas. En realidad, va a depender de lo que vayamos a lo que sería la meta de este proyecto. Y bueno, aquí ya tenemos a Renata y aquí ya está, ¿no? Nos los construyó el chat GPT. Pero como podemos ver, aunque viene con las instrucciones de System Prompt muy parecidas y todo, no es lo mismo el mismo mascota, eso es una mascota diferente. Aunque dice de las máquinas, de las naves de Star Wars, son naves de Star Wars diferentes, ¿no? Si hiciéramos algún tipo de precisión sobre la posición, forma de la nave y todo, podríamos hacer algo más parecido, que fueran más deterministas las imágenes. Se puede hacer que también, como las inteligencias artificiales son multimodales, podemos poner una imagen de referencia, que la lea, que nos haga un detalle de prompt y solo sustituir, ¿no? Imágenes. Aquí lo que vemos es que sí, aunque tenemos un prompt, el mismo, cada inteligencia artificial actúa de manera diferente de acuerdo a su aprendizaje y también, aún así, notamos cierta consistencia, aunque sí notamos desviaciones. Vamos a hacer un último ejemplo. Este ejemplo es interesante, vamos a hacer otro proyecto. Este es un poco más sencillo de entender. Hacer un proyecto que se llame Decano virtual. Es análisis de candidatos a la maestría en relaciones internacionales. ¿Qué deseamos lograr? Actuar como un decano virtual que analice currículums y calificaciones. Entonces aquí tenemos un proyecto, nuevo proyecto de Claude, y luego tenemos por acá un prompt que se diseñó, que es el de decano. Pero nos podemos ir antes de, por ejemplo, bueno, este es el prompt de decano, ahí ya me lo sacó diferente, pero el prompt de decano, que es aquí. Aquí lo tenemos, aquí se los voy a mostrar. Este es un prompt también, se puede haber diseñado con la inteligencia artificial, en donde actúa como una persona que se llama Roberto Altamira Fuentes, decano de la Facultad de Relaciones Internacionales. Se le colocan los varios currículums de alumnos y establece calificaciones y pesos de acuerdo a sus promedios. Por ejemplo, en tema de excelencia académica, dominio de idiomas, establece qué tipos de idiomas son y los va poniendo como criterios. Esto también se los voy a incluir, se los voy a subir para que lo revisen. También, por ejemplo, en experiencia en diplomacia, en voluntariado, en ensayo, motivación, en vínculos, proyectos con vínculos internacionales
y habla de cómo debe de hacer. Debe de leer cada uno de los currículums, extraer la información del candidato, ponderar, hacer un dictamen y dar un formato de salida. El dictamen se establece a través de criterios de evaluación en cuanto a promedios, cantidad de idiomas, o ponderado por méritos, o pues bueno, y también temas si hay empate o desempate, y quién podría ser un siguiente candidato si uno es descartado. Y luego pues su salida como su salida total de reporte, ¿no? Este System Prompt que tenemos aquí, lo copiamos. Bueno, lo vamos a copiar, lo vamos a seleccionar. Ajá, lo vamos a copiar. Como les digo, eso se puede diseñar hasta con la propia inteligencia artificial y le ponemos aquí sus instrucciones. Y lo ponemos aquí y lo guardamos. Y luego entonces aquí, tanto podemos chatear directamente como subir los expedientes de Valentina, de Kame, de Alejandro, de Ingrid, de Rollo. Todos estos son diferentes currículums. Vamos a verlos. Vamos a verlos por acá. Por ejemplo, el de Valentina. Ella estudió en la UNAM, tiene 22 años, tiene una calificación, él es bachillera en artes y relaciones. Sus lenguajes que maneja, francés, inglés, español, mandarín, y pues sus temas de sus diplomas y qué ha hecho. Y también podemos ver a Kame. Kame es de Ghana y habla todo de lo que ha realizado, qué cosas ha hecho a nivel voluntariado. Todo esto podría ser la salida de un sistema. Un sistema que saca solo reportes eh, en base a expedientes. O Alejandro, perdón. Y él es de Bogotá, estudió en la Universidad de los Andes y bueno, también habla sobre sus calificaciones, experiencia y de su motivación por la cual quiere ser parte de la maestría, ¿no? Muy bien, pues ya hemos puesto a todos están dentro de sus currículums y luego le vamos a decir, actúa como un decano, como el decano, usando las, las instrucciones del System Prompt de este proyecto. Únicamente. Y entonces va a pasar un proceso en que va a leer el System Prompt, va a evaluar cada uno de los candidatos, extrae su información, hace justo lo que el System Prompt le pide y tiene que hacer una evaluación, ¿no? Pondera los candidatos, revisa, y el humano en el loop, pues es el que va a determinar si lo que está haciendo la inteligencia artificial, pues es correcto. Bueno, hasta el momento, este sería como nuestro último ejemplo. Tenemos también otro, pero bueno, también se los voy a compartir para que ustedes mismos lo practiquen. Y la realidad es que los system prompts, tanto los podemos hacer nosotros a mano como con la ayuda de la inteligencia artificial y lo podemos estructurar. Mira, aquí están evaluando por ejemplo, a Valentina y hace su evaluación, ¿no? Y Valentina tiene palomita en todo, cumple plenamente. Luego aquí tiene su rúbrica de calificación y aquí hace su análisis. Recomendado para la beca, cumple todos los criterios, ¿no? Luego Kame hace su evaluación, también ¿no? Cumple sus criterios y luego establece que hay una margen de mejora respecto a la primera posición. Y luego Alejandro
no cumple en dominio de idiomas, cumple parcialmente, y también hace su resumen sobre cuáles son sus oportunidades en los idiomas. Ingrid no cumple en excelencia, no cumple en idiomas, no tiene experiencia, prácticamente pues desechada, no seleccionada. Luego Rayo también no cumple en idiomas, ni en experiencia, ni en voluntariado, y también tiene tiene temas, ¿no? De dónde son sus oportunidades y no es seleccionado. Y luego hace un resumen, ¿no? Comparativo y nos dice que Valentina es recomendada para la beca, Kame es recomendado para la beca, Alejandro llega, raspa como para una lista de espera, y de plano Rayo y Ingrid, pues no, son descartados, ¿no? Y entonces nos habla sobre el tema del cumplimiento, ¿no? Del prompt y de las reglas. Como pueden ver, ahora, este proceso obviamente lo estamos haciendo de una manera conversacional, usando el chat conversacional, pero también puede estar inmerso en un agente de inteligencia artificial al cual estemos proporcionando esta información, y resumen la salida de lo que puede estar dando, lo puede estar enviando a un correo, metiéndolo en una base de datos, es decir, puede estar haciendo más cosas diferentes, pero lo estamos revisando de esta manera para entender que en principio, mientras hagamos un prompt más preciso, tenemos resultados más consistentes. No nos limitamos al conocimiento que tenemos como humanos, ni al tema del contexto que tenemos. Podemos ampliar nuestro contexto usando la propia inteligencia artificial para construir estas instrucciones. Debemos de entender que hay un proceso en donde podemos poner ejemplos o podemos poner parámetros, y que esos pueden ayudarnos a hacerlo. Si esto se hubiera evaluado este tema de una manera conversacional, serían 2 o 3 horas y no hubiéramos logrado saber quiénes son los seleccionados ni nada. Si en el caso, por ejemplo, de los temas de los contratos, simplemente les hicimos una pregunta ingenua, no nos supo responder, le dimos un prompt, no supo responder, le hicimos una pregunta que salía de su system prompt, pues nos dijo que nos denegó, ¿no? Entonces eso es parte de todo. El entender un system prompt son las reglas del edificio en totalidad, el user prompt son las reglas que podemos ir haciendo, estructurando, pero lo más importante con los que nos debemos de quedar, es que estructurando muy bien nuestra pregunta y sobre todo practicando, vamos a entender muy bien qué es lo que podemos hacer con la inteligencia artificial, cuáles son sus alcances, y podemos probar los diferentes modelos, como bien dijo Luis Miguel, para ir viendo qué poder podemos aplicando en todo, con la metáfora de lo que les dije, pero con el matiz de la aplicación que ustedes le vayan a dar, porque ese matiz va a ser importante. De aquí, de esta sesión, pues nos tenemos que quedar con, hay que hacer ejercicios, hay que seleccionar una inteligencia artificial. Si ya tenemos Gemini o tenemos ChatGPT, hagámoslo, pero ocupando esto que estamos viendo en esta sesión 2. Y los ejemplos que les voy a compartir los pueden plenamente subir en las inteligencias artificiales y probar, ver los detalles, alterar datos y hacer más cosas diferentes. No se vayan a tal vez hacer lo más complicado, empiecen por lo más sencillo, paso a paso, por algo que les va a ayudar en su trabajo, en su proyecto, y lleguen a un punto en donde pueden hacer cosas complejas. De repente, algunas cosas nos pueden marear un poco porque son muchas variables, son muchas cosas que podemos estar haciendo en un proceso, pero considérenlo desde el punto de vista conceptual, que es algo que podemos estar desarrollando con la misma inteligencia artificial y que esté alineado a nuestros requerimientos de nuestro trabajo, negocio o proyecto, y que es un tema de que tenemos que revisar que también la propia salida que de la inteligencia artificial sea consistente. Y que conforme hagamos iteraciones, pero iteraciones, es decir, nuevas versiones de nuestros prompts y todo, vamos a llegar a resultados que básicamente va a ser que los palomiemos cuando revisemos el resultado. O sea, es decir, que solo es una validación final sin tener que a lo mejor ver mucho a detalle, sino simplemente que los parámetros que estamos esperando sean los que hemos definido, ¿no?
y que no se salga de sobre los parámetros que necesitamos. Vamos a revisar en la siguiente sesión el tema de RAG, de cómo ocupar información fuera del aprendizaje de la inteligencia artificial para construir elementos generativos que nos van a servir para hacer cosas. Eso va a ser mucho más sencilla que esta sesión. Pues esta sesión se hace un poco complicada por el tema de las restricciones de los prompts y por los casos que son casos como múltiples variables. Pero en realidad considérenlo como algo que deben de ir haciendo paso a paso hasta llegar a este punto, y que este punto puede ser el punto final de muchos de los proyectos que ustedes pueden desarrollar. Es decir, productos que ustedes pueden hacer y que puedan implementar en sus proyectos. Y bueno, con esto estaríamos acabando esta sesión, pero sí me gustaría saber pues, su opinión, sus dudas. Luis Miguel, ¿cómo vamos? Pues bien, esta plática me ayudó mucho para ya empezar con dos proyectos que tengo y puestos ya casi para iniciarlos. Creo que fue muy productiva esta sesión. Muchas gracias. Bien, bien. Sí, sí tiende a ser un poco complicado, pero si nos afinamos podemos entender que usando la inteligencia artificial misma para darle sus propias instrucciones, le podemos dar la vuelta, ¿no? A esa complejidad. Gil, ¿cómo lo viste? A ver, Gil. Hola Inge, buenas noches. Ujú. Bien, bien, gracias. La verdad es que no tenía idea también de que era un prom, me lo asociaba como que a otra cosa y la verdad es que es de mucha ayuda toda esta información. Excelente, Gil. Muchas gracias. No, no, al contrario, Gil, hay que aprovecharlo. Vini, ¿cómo lo ves? A ver si no, porque te callé, te puedo. Ah, sí, ya perfecto, Vini. Adelante. Quería comentar algo que yo descubrí, o mejor dicho, que creo que es elemental. Si haces el dibujo a mano, aunque no seas profesional, y luego le escribes la historia, te lo hice mejor, o mejor profesional. Lo intenté hace poco con un cómic, no solo hice los dibujitos, también le escribí la historia de lo que quiero que pase, y me lo hizo muy bien, y también luego lo convertí en un fanfiction, es decir, no solo puse los cómics, también puse los personajes de X Es como que se caricaturas. alteró un poco tu voz. ¿No te das un filtro? ¿No? A ver. Porque tengo la televisión prendida. Ah, bueno, pues no te preocupes. Pero decía, hice los dibujitos, coloqué la historia y más los personajes que quería hacer, y sí me hizo el fan cómic. Mm, bien, bien, bien. Entonces, esa es la importancia del prop, ¿no, Vini? Muy importante para... Ujú. Eso era todo lo que quería comentar. No, pues excelente, excelente. Esa es la importancia, ¿no? Joana, ¿algún comentario? Todo muy bien, muchas gracias. La verdad es que con el ejemplo de ChatGPT ya me había pasado en alguna ocasión que no me mandaba información concreta, entonces creo que de hecho ya está como por cambiar de aplicación y yo creo que Cloud me está convenciendo, entonces sí, sí, me sirvió muchísimo esta plática para ir viendo qué aplicación es la que voy a utilizar para mi día a día. Excelente. Ese es como el objetivo de esta plática. Y luego ir afinando un poco más. De repente damos saltos a cuánticos, a cosas un poco complicadas, y luego nos bajamos un poquito como para ir buscando, ir abriéndole la mente para las aplicaciones, como bien dice Luis Miguel. Monse, comentarios, Monse. A lo mejor tiene problemas con su micrófono. Sandy, comentarios. Gracias. Bastante interesante. Fíjate que a mí sí me pasa mucho. Me la paso platicando con la inteligencia y desde el buenos días hasta el gracias por tu atención. Entonces, y la importancia de tener la claridad en el proyecto. La verdad es que ya estoy bosquejando el proyecto, sin embargo,
creo que lo voy a reestructurar para ir en pequeños pasos y poder tener ese gran proyecto que quiero. La es muy contenta, muy agradecida. De verdad que la manera en que compartes la información es bastante interesante y clara. Bien, bien. De cualquier manera, todos los detalles se los voy a mandar en los archivos para que lo lean, ¿no? Con precisión. Si leyera todo el tema del detalle de el marcianito, ahí no se nos van las 2 horas. Pero se los voy a entregar para que revisen y vean, ¿no? Para que puedan constatarlo, ¿no? Alex, ¿cómo lo ves? Creo que tampoco nos sirve el micrófono. Pero no se preocupen. Entonces, cualquier comentario directamente me lo escriben, cualquier duda. Muy probablemente, tenemos 4 sesiones, pero tenemos 2 adicionales. En esas adicionales vamos a plantear unos temas particulares. Probablemente nos metamos a temas de hacer cosas de diseño, de diseño de brochures, diseño de publicidades. Y también plantearemos también si hay cosas sobre temas que se quieran hacer sobre proyectos particulares, como proyectos de algún contrato, de revisiones de cosas o de algún procedimiento que quieran semi-automatizar. Y bueno, con eso estaremos acabando esta sesión. La siguiente está muy interesante porque vamos a hacer un currículum, vamos a actualizar un currículum usando RAG, vamos a hacerle preguntas a unos libros usando RAG y vamos a hacer diapositivas, podcasts, videos y todo usando el RAG. El RAG es el mecanismo en donde le damos información adicional a la inteligencia artificial fuera de lo que aprendió originalmente y se la proporcionamos y jugamos con esa información y con prompts que ya sabemos cómo hacerlos para ir desarrollando todo esto. Pues les agradezco mucho su participación. Cualquier duda estamos en contacto y terminamos de grabar. Y bueno, también sobre la información que les solicité, si la van teniendo y todo, podemos hacer varios currículums o podemos hacer varias opciones. Si luego en el transcurso de esto, a la siguiente sesión, ya tienen algunos de sus proyectos, también podemos ir desarrollando partes del proyecto. Si no llegamos a ese punto, en la quinta sesión, tenemos la oportunidad de hacer una quinta y una sexta sesión y nuestro proyecto final entre todos, pues van a decidir entre la parte de la gente y la parte de una página web que van a desarrollar con inteligencia artificial. Entonces ya ahí haremos una votación y estableceremos cuáles pues serán las mecánicas. Muchas gracias, un abrazo para todos y pues finalizamos. Muchas gracias, bonita noche. Bye, Gracias, bye. buenas noches.